a este diálogo de mujeres en la prospectiva, en esta segunda sesión que estamos empezando el día de hoy. Vamos a trabajar con el tema de seguridad y defensa y para eso tenemos a grandes expertas. Alma Lilia será nuestra moderadora el día de hoy, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Sonia. Muy buenos días a todas y a todos. Buen día, Paloma, Gaby, Bea. Buen día a toda nuestra audiencia que generosa y amablemente se ha incorporado a esta sesión. La segunda que hacemos en el marco del ejercicio de miradas diversas hacia futuros diversos. Como bien dice la doctora Sonia, a finales del año pasado, 2021, ideábamos junto con la doctora Désiga de la World Future Society, asociación a la cual tengo el orgullo de pertenecer desde el año pasado, en su capítulo mexicano, ideábamos la propuesta de desarrollar un ejercicio con la participación exclusiva de mujeres destacadas en diferentes ámbitos de la seguridad y la defensa, y con una orientación de diseño de futuros, con una orientación de largo plazo, con esa mirada amplia sobre fenómenos que hoy nos ocupan con altísima complejidad y grandes desafíos en un contexto de riesgo creciente. Con esta mirada de anticipación se afinó el tema y al hablar de seguridad y defensa decidimos enfocar nuestra sesión al desarrollo de la tecnología, al impacto de la tecnología. La tecnología, como ustedes saben, es una de las principales fuerzas de cambio actualmente de escala planetaria, al grado de que muchas imágenes de futuros se corresponden con las imágenes del desarrollo tecnológico. Casi pudiéramos decir que hablar de futuros implica hablar de cambio tecnológico. Sabemos que no lo es, como lo vamos a atestiguar en esta sesión, que no es el único aspecto que hay que resaltar, pero sí sabemos que es un eje primordial y estratégico. Para ello contamos con la presencia de 3 destacadas mujeres, jóvenes mujeres, todas ellas brillantes y destacadas en sus diferentes áreas de expertise, y me permito presentar en primer lugar a la doctorante Alma Beatriz Valdés Hernández, quien es licenciada en Mercadotecnia y maestra en Administración de Empresas, egresada por la Universidad del Valle de México. Actualmente, Alma Beatriz es estudiante de doctorado en el tema de desarrollo de proyectos con líneas de investigación en tecnologías de la información y la comunicación. Fue reconocida en el año 2020 como una de las 50 mujeres más destacadas en México en materia de tecnologías de información y comunicación, y ganó el 3er lugar en el ámbito de Latinoamérica por su trayectoria en la industria de la ciberseguridad. Se ha desempeñado por más de 11 años dentro de la industria de la ciberseguridad y ha ocupado importantes cargos dentro de esta industria. Además, ha sido docente por la Universidad del Futuro, una iniciativa mexicana. Ha sido conferencista por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Ciberseguridad por Guatemala. Ha sido activa integrante de WAMSI, Latin Women in Cybersecurity, y vocera oficial de la Asociación México Ciberseguro. Bienvenida, Alma Beatriz, muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria. Y a continuación me permito presentar a la doctora Paloma Mendoza Cortés, quien es consultora especializada en temas de seguridad nacional, Fuerzas Armadas Mexicanas, relaciones civiles militares, inteligencia, hibridación de conflictos bélicos y empresas de militares privados. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma Casa de Estudios y doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es egresada del William J. Perry Center para Estudios Hemisféricos, cita en Washington, D.C., y perteneciente a la Universidad Nacional de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos de América. Asimismo, ha sido docente, ha sido egresada también de diferentes estudios en el TEC de Monterrey, por el CIDE y por el INACIP. Ha sido profesora en el Heroico Colegio Militar
de México, la Escuela de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, entre otras instituciones. Paloma Mendoza ha sido conferencista invitada del Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAV, de la Secretaría de Marina Armada de México de nuestro país, y por la Asociación de Egresados del Colegio de Defensa Nacional. Actualmente es directora de coordinación de análisis en MB Consulting, integrante de Inferpublic, otra asociación especializada en materia de análisis estratégico, y del Comité de Investigación de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe, conocida como AMASUR. Asimismo, es integrante activa de la Asociación Women in International Security. Paloma, muchísimas gracias. Un honor y un gusto tenerte en esta ocasión. Gracias por abrir un espacio. Valeria. Muchas gracias, Sonia, por la invitación a World Future Society México. Es un gran privilegio compartir este foro con Gaby y con Betty, que les dije en la reunión preliminar, me inspiraron. Bueno, todas las mujeres que están aquí presentes me inspiraron, porque siempre cuando ves... como bien lo dice Alma Lilia, mujeres con esa trayectoria, que hablan con esa pasión de sus profesiones. Dices, bueno, no, México necesita más mujeres como estas y tengo la seguridad de que en algún punto de la geografía nacional están y solamente hace falta espacios como este para encontrarnos. Y por eso les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Paloma. Presento también a ustedes a la maestra Irma Gabriela Ávila Cedillo, quien estudió Ingeniería Industrial por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en esa institución se especializó en seguridad industrial. Posteriormente cursó la maestría en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana, en donde realizó y puso en marcha la tesis En la cancha de seguridad, una estrategia de diseño para fortalecer el cumplimiento normativo en procesos de seguridad física con herramientas de diseño del comportamiento, gamificación y el establecimiento de un sistema dual para acelerar iniciativas de innovación. Gaby tiene más de 12 años de experiencia en su desarrollo profesional, en el cual ha liderado proyectos relacionados con seguridad física y humana, protección civil, planeación de la seguridad, así como reingeniería de procesos en diferentes instalaciones estratégicas de nuestro país. Reciban todas ustedes la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestra asociación y nuestro agradecimiento por anticipado una vez más. La dinámica de trabajo consistirá en tener primordialmente una charla informal entre expertas, con una serie de preguntas, tanto de carácter general como específico, que nos hablen acerca de sus trayectorias, pero también de sus diferentes propuestas con miras a futuro. Al final, daremos paso a las preguntas que las y los asistentes que tengan a bien externarnos para hacérselos llegar a nuestras ponentes y poder enriquecer aún más este diálogo. Entiendo que este evento será grabado, será retransmitido a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación de nuestra asociación y pues al final cerraremos con alguna reflexión general por parte de cada una de nuestras participantes. Quiero dar una breve introducción con miras a generar una breve descripción de contexto. El tema que nos ocupa el día de hoy es la conformación de futuros posibles en materia de seguridad y defensa, con especial énfasis en el impacto que representa la tecnología, el cambio tecnológico, el desarrollo tecnológico y por ende la innovación, la estrategia y el análisis. Son muchas las aristas que se pueden abordar en una temática tan compleja, sobre todo a la luz de entornos tan complejos como los que estamos atravesando actualmente a escala planetaria. Déjenme decirles que así es esto de lo impredecible de los futuros. Cuando estábamos diseñando el foro, no estábamos hablando de un contexto como el que hoy nos ocupa y seguramente será gran parte de la temática que abordarán nuestras ponentes. Pero quiero retomar el sentido de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, quizá hablamos de una de las expresiones más fascinantes de la historia de las ideas. En el marco de los estudios de futuros, el campo tecnológico es quizá uno de los ámbitos de mayor aceleración de cambios. Hemos dicho que al grado de que muchas de las imágenes que se emplean
para hablar de futuros, las asociamos al desarrollo tecnológico. Hablamos de robótica, inteligencia artificial, hablamos ya de gamificación, que ya más que futuros son presentes y sus posibles repercusiones en el futuro. Hablamos de interacción por medios remotos, pero también hablamos de riesgos a la seguridad de la información, de riesgos que tienen mucho que ver todavía con el quehacer humano. Hablando de cambio, aceleración y, como les decimos, también de riesgo y evidentes momentos de transformación, estamos hablando de la interacción de factores que conocemos en perspectiva como game changers. Esas tendencias que han visto cambios drásticos en su trayectoria. Por eso la tendencia no es predicción y por eso es importante hablar de la posibilidad y la emergencia de futuros diversos. En tal sentido, me permito lanzar la primera pregunta dirigida a la doctora Paloma, quien recientemente ha publicado un artículo que en lo que va del mes ha generado gran revuelo en las redes sociales, un artículo muy pertinente, como siempre muy bien estructurado y que ha recibido grandes comentarios. En este artículo, doctora Paloma, retomas el término de guerras híbridas. Tras un muy concreto análisis retrospectivo que realizas, demuestras que las guerras de Irak y Afganistán en su momento mostraron la emergencia de desafíos que en el ámbito de la defensa se consideraban irregulares. Irregulares en el sentido de que convergen elementos tradicionales, pero también catastróficos y disruptivos, y todo ello al mismo tiempo. En convivencia con pequeñas ventajas tácticas, pero que se vieron magnificados en términos de factores como guerra de la información, ¿no? Factores como la presencia de condicionantes culturales y de lenguaje como replanteamiento de la estrategia militar que debe adaptarse a nuevas condiciones y nuevos retos. Con mucha precisión en este artículo, Paloma, señalas que lo que estamos viendo en Ucrania actualmente, en el conflicto ruso-Ucrania, puede determinarse como el primer conflicto bélico totalmente de carácter híbrido en la historia de la humanidad. Háblanos un poco más de ello. Sin más, tienes la palabra, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma Lilia. Mira, hace 5 años, en 2017, yo publiqué la primera versión de ese artículo en la revista del Centro de Estudios Superiores Navales, precisamente, y era un tema muy poco explorado en Latinoamérica. Yo recuerdo que cuando envié ese artículo para dictaminación, yo ni siquiera tenía la seguridad de que me lo aceptaran, por lo mismo de la rareza en ese momento, ¿no? Del tema. Me gustaría hacer brevemente una visión general de cómo han ido modificándose las guerras. Como tú bien mencionas, el arte militar o las estrategias y las tácticas militares han ido evolucionando conforme la historia de la humanidad, de la mano con la evolución tecnológica. Entonces, esta clasificación de generaciones de guerra, que es la que yo cito en el artículo, que son 5, te dice fundamentalmente cómo va cambiando esta técnica militar con la tecnología. En primer lugar, tenemos la primera generación, que es la mano de obra de masa, que era desde la etapa de los enfrentamientos rudimentarios, así con las lanzas, que después se inventa la catapulta, y finalmente ya termina con la invención de los primeros fusiles. Esa es la primera etapa. La segunda ya es la correspondiente a la Primera Guerra Mundial, que es considerada como la guerra de trincheras, ¿no? Se introduce la aviación, ya después la guerra de maniobras, que es lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, los jeeps, los helicópteros, la blindada, o sea, todas estas cuestiones ya más sofisticadas. La 4ª generación ya es la guerra asimétrica, que es lo que emprendida por el Estado en contra de la insurgencia y el terrorismo. Entonces se empieza a hablar así de guerra de guerrillas, contra terrorismo, contra insurgencia, y estos son considerados como agentes no estatales. Entonces se trata de guerras de baja intensidad y estos actores estatales hacen uso de estas tácticas de insurgencia. La 5ª generación ya es el inicio de la etapa de las guerras de no contacto, entonces ya son las tácticas magnificadas, porque a través de la guerra de información, que es como que el término con el que ahora se describe lo que en estrategia militar se conoce como propaganda y contrapropaganda, que eso ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora se lleva a través de medios
digitales y en el ciberespacio. Los proxies, que de hecho, como tú bien mencionabas, ya desde las guerras de Irak y Afganistán, se dan cuenta los estrategas militares que se están utilizando intermediarios en lugar de una confrontación de una guerra en el campo de batalla entre Fuerzas Armadas de Estados-nación, se hace uso de empresas privadas y de mercenarios, que se supone que ya no existían, pero que ahora se presentan bajo la forma de empresas militares privadas, que es como el término generalmente conocido, ¿no? Como en el caso de la guerra de Ucrania, que se vio en la guerra de Crimea y que se vio también en África, de Wagner Group, ¿no? Que es como que el grupo mercenario más conocido de Rusia. Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estos cambios disruptivos de las guerras de quinta generación, que son las guerras de no contacto, se deben a que estamos, como muchos han mencionado, en la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? La aceleración tecnológica cada vez es de mayor rapidez. Entonces, la tecnología es utilizada como arma bélica. Recordaremos los hornos de microondas, bueno, la tecnología de microondas, el Internet mismo, pues fueron inventos paramilitares, para la guerra, ¿no? Los satélites, los grandes avances han sido en los medios militares. Y esta revolución de los asuntos militares, como se dice aquí en Estados Unidos, pues es la intersección de nuevas tecnologías, de nuevas doctrinas y de nuevas organizaciones militares. Entonces, los militares tienen que adaptarse a toda esta especie de cambios disruptivos para incrementar su poder nacional. Por ejemplo, en las guerras de información y contrainformación, se usa mucho, en el caso de China y de Rusia, esta idea de control reflexivo, que es la guerra de información, como se conoce en Estados Unidos. Tú bien mencionabas las guerras híbridas. Ese es el término con el que se conoce este tipo de modalidad bélica en los Estados Unidos, pero en Rusia se le conoce como la doctrina Gerásimo, que al final de cuentas es lo mismo, solamente cambia de nombre, pero en esencia es llevar este espacio digital. Este es también la guerra, o sea, se hace en un espacio físico, como lo que pasó en el caso de Ucrania, pero también se lleva a cabo en el ciberespacio. De hecho, la guerra que estamos viendo ahora en Ucrania empezó desde semanas antes, porque empezaron a tener ciberataques en contra de los portales de las Fuerzas Armadas y en contra del sistema bancario y en contra de las oficinas de los ministerios de gobierno. Entonces, pero por alguna razón se mantenía una cierta calma porque todavía se estaba la expectativa de ver la invasión. Y cuando finalmente los rusos invadieron Ucrania, pues ya fue cuando el mundo se dio cuenta que realmente estaba pasando una guerra. Pero en sí, la guerra en Ucrania inició desde semanas antes. Desde la guerra de Crimea, incluso eran constantes los ciberataques de Rusia hacia Ucrania. Siempre fue considerada Ucrania como el laboratorio para los ciberataques que posteriormente se iban a desarrollar en contra de Occidente, principalmente contra Estados Unidos. Por mi parte es todo. Gracias, Alma Lili. Muchas gracias, Paloma. Pues efectivamente, llamas la atención sobre aspectos trascendentes hoy en día. El primero de ellos yo destacaría de lo mucho que nos compartes, la emergencia de nuevos actores estatales y no estatales, no solamente en un ambiente de guerra, sino también en un ambiente de intercambio y manejo de la información, que sería el segundo aspecto a resaltar. Estas guerras de información y desinformación que también se libran, tercer aspecto, en espacios físicos, pero también en el ciberespacio. Y por último, pues algo que en prospectiva nos interesa muchísimo son los prolegómenos, el análisis retrospectivo. Si bien hay fenómenos que hacen su aparición de manera emergente, lo cierto es que se vienen gestando anteriormente. Y hay que estar atentas y atentos al seguimiento de estas señales. Y para ello, el análisis estratégico, la vigilancia estratégica y la vigilancia tecnológica son herramientas, instrumentos de los cuales se vale la prospectiva para anticipar estos posibles futuros y sobre todo construir escenarios que resulten factibles. En ese sentido,
seguramente el tema de la guerra volverá con alguna de las preguntas de nuestra audiencia, pero me quiero detener en este momento en materia de riesgos de ciberseguridad que ya nos adelanta Paloma. Yo quisiera preguntarle a Bea, en ese sentido, se vienen generando riesgos que representan fuertes impactos para los estados actualmente, pero no solo para ellos, también para las empresas privadas y también para las organizaciones de la sociedad civil. Ya veíamos ahora en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID, por primera vez vemos que el hackeo, el ciberataque, frente a instituciones que a antaño no se veían tan en la mira, ¿no?, de esas organizaciones de corte delictivo, como hospitales, como instituciones que llevaban los registros, ¿no?, en materia de incidencia de la epidemia, ¿no?, fueron objeto de ataque, de hackeo. En fin, te cedo la palabra, Betty, para ver qué más nos puedes tú comentar acerca de estos nuevos retos que se suscitaron ahora también de manera acelerada a partir del 2020 y sobre todo, ¿cómo lo ves tú en términos de la emergencia de estos nuevos actores? Muchas gracias, Bea. Muchas Adelante, gracias, Alma. Les cuento que justamente el año pasado empecé a trabajar en un artículo para el CESNAP donde justamente presentamos los 10 principales retos que íbamos a estar teniendo a nivel global, justamente en torno a la pandemia y justo en un entorno también bélico. En este mismo artículo lo que presentamos, y fue bien interesante porque fue mucho trabajo, pero además mucho descubrimiento y mucho asombro cuando hicimos estas investigaciones el año pasado. En los próximos, porque además fue una prospectiva a 10 años, justamente para trazar diferentes escenarios que pudiéramos estar viviendo. Y yo les juro que el año pasado hablábamos de una ciberguerra y hablábamos de conflictos bélicos como si estuviera dentro de 5 años, dentro de 8 años, porque el estudio fue a 10 años. Jamás imaginamos que estábamos hablando del año siguiente, es decir, de este año que ya estamos viviendo. Como bien comenta Paloma, el tema del conflicto actualmente entre Ucrania y Rusia no es únicamente a nivel físico, sino que empezó a nivel justamente en el ciberespacio. Y justo por eso se nos hizo bien interesante que, te digo, nosotros empezamos a pensar en un tema de 8 años, de 10 años y demás, y ya estábamos casi previendo lo que íbamos a estar viendo este año. Y dentro de lo que nosotros estuvimos estudiando fue, número 1, el tema de red 5G, que si bien en muchos países, sobre todo en el tema de Europa, ya está implementado, todavía en Latinoamérica hay muchos países que no tenemos cubierto el tema de 5G, y eso trae consigo nuevos ataques, obviamente, y formas mucho más rápidas y ágiles para ser atacados, no nada más gobiernos, sino también empresas privadas y hasta a nivel personal. Siempre muchas personas me dicen, ay, yo no voy a ser hackeado, hasta mis mismos papás me dicen, ay, hija, pero la verdad, ¿quién me va a hackear a mí? Pero yo siempre explico que la ciberseguridad se tiene que primero ver en primera persona, porque en primera persona eres el principal franco para vulnerarte y obtener información de la empresa en donde trabajas, del lugar donde vives, de la información que tienes. Es decir, si ahorita alguien quisiera vulnerar mi equipo, pudiera extraer, por ejemplo, información justamente del estudio que hicimos de los ciberataques a 10 años, ¿no? Y sucede lo mismo, y sobre todo hay puestos muy estratégicos, y justamente por eso siempre digo que hablando de ciberseguridad siempre es en primera persona, y la red 5G va a venir a revolucionar y a hacer mucho más ágiles y mucho más fáciles los ciberataques. El tema del cómputo cuántico, que si bien te digo, el año pasado todavía lo veíamos como algo lejano, como algo que a lo mejor ni siquiera nos iba a tocar vivir, la realidad es que el cómputo cuántico va avanzando muy rápido, a la velocidad de la luz. De hecho, ya países en Latinoamérica están instalando los primeros laboratorios de análisis y estudio de cómputo cuántico. Y realmente el peligro es
que mientras se está desarrollando el tema del cómputo cuántico en algunos países, no se está trabajando nada de ciberseguridad en torno a los nuevos equipos que van a utilizar cómputo cuántico. Que una forma muy fácil de explicar el tema del cómputo cuántico es que son equipos que van a poder hacer 3 o más operaciones al mismo tiempo. Es decir, en lugar de hacer un ciberataque, voy a poder hacer 10 o miles de ciberataques al mismo tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que cuando ya haya países utilizando cómputo cuántico, no va a existir tecnología para poder proteger este equipo cuántico. Por otro lado, tenemos el tema de Machine Learning, que igual lo vemos como que únicamente existe en películas y demás, que va de la mano también con inteligencia artificial, pero no, el Machine Learning está siendo incluso ya utilizado para poder aprender de la forma como alguien se expresa, como alguien escribe, como gesticula y demás, para poder hacer robo de identidad, para falsificación también de identidad. Y realmente el Machine Learning avanzó y se creó justamente porque era algo lindo, porque incluso hemos visto libros, por ejemplo, de Saavedra, que se escribieron utilizando su mismo tipo de redacción, pero que él no lo escribió justamente con técnicas de Machine Learning. Sin embargo, si nosotros lo llevamos al tema de los retos que vamos a enfrentar en los próximos 10 años, el Machine Learning también va a ser utilizado para poder aprender de nosotros mismos, de nuestra gesticulación, de nuestros modismos, de nuestra forma de hablar, de pensar y demás. Tenemos por otro lado el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que está utilizado justamente en los enfrentamientos bélicos. Inteligencia artificial para poder anticiparse al adversario y sobre todo aprender en conjunto con Machine Learning lo que va a hacer el adversario, lo que va a hacer el país oponente. Hay muchas técnicas en torno a inteligencia artificial, pero sobre todo se está utilizando para afectar infraestructuras críticas. Por ejemplo, junto con el tema de Machine Learning, los ataques que hemos visto en torno a estas guerras bélicas que actualmente estamos viviendo, están utilizando estos dos tipos de ataques. Que realmente cuesta decir que sea un ataque, pero sí es un reto, y finalmente fueron dos técnicas creadas para hacer mucho más fácil la vida. Decíamos que el mismo Internet fue creado para comunicarnos, no para ser un entorno seguro. Es una herramienta de comunicación. Tenemos el IoT, o el Internet de las cosas, pero en un entorno militar, donde vemos ya también soldados inteligentes, donde ya vemos armas inteligentes, pero también vemos el hackeo del IoT. Entonces, si vemos el desarrollo, por ejemplo, de armas en el ciberespacio, no vemos al mismo tiempo el desarrollo de ciberseguridad para estas armas que están justamente desarrolladas para atacar al oponente, para mover masas, para obtener información de estrategias de combate. También tenemos toda la parte de Neuralink, que son chips inteligentes que se pueden ya instalar en algunos soldados para tener de forma ya pegada al cerebro la estrategia militar. Hay algunos prototipos que está utilizando justamente toda la empresa de Elon Musk. Me encanta el tema del concepto de Neuralink, aún no ha sido aprobado, todavía no ha sido utilizado para conflictos bélicos y demás, únicamente está en prototipo, pero dentro de los próximos 10 años se espera que Neuralink sea parte ya de las herramientas de combate. Asimismo también vemos, por ejemplo, los ataques con drones, que va dentro del IoT. Los ataques con drones también ya existen, ya hemos visto varios países que han atacado con aviones no tripulados y que pueden ser hackeados estos mismos y posteriormente estos mismos pueden matar incluso gente. Tenemos el tema de las criptodivisas, que si bien ya todo el mundo hablamos de criptodivisas, creo que todavía lo vemos como algo inalcanzable, como algo que no está sucediendo, pero realmente está sucediendo en el ciberespacio. Realmente ya cualquier persona tenemos al alcance de tener un wallet electrónico, y sobre todo una de las tendencias que justamente este año específicamente va a estar existiendo es el robo de esas credenciales para poder utilizar esos recursos.
Y obviamente estos recursos se ocupan para muchas veces pagar a grupos terroristas, para hacer compra de armas en el mercado negro, etcétera. Entonces, justamente es tendencia específicamente este año el tema de las criptomonedas, el robo de los wallets electrónicos y el tema del fake pay, donde robamos las credenciales, tal vez de un wallet electrónico, pero a través de hacerme pasar, por ejemplo, por alguien más. Y va muy de la mano con el tema de Machine Learning y de inteligencia artificial. Vemos el terrorismo cibernético y creo que Paloma lo mencionó bastante bien. De verdad, nosotros cuando hicimos este artículo, perdón, el año pasado, no pensamos que lo íbamos a estar viviendo de una manera tan fuerte y tan al alcance de todos y tan escuchado como es este año, el terrorismo cibernético, donde se recluta gente a través del ciberespacio o en el ciberespacio, y obviamente se hace toda una inducción de guerra de grupos para que obviamente puedan atacar a oponentes. Se está moviendo muchísima gente, muchísimas masas, y obviamente utilizando a esta gente para que pueda participar dentro de guerra. Tenemos los sistemas de gestión de campo de guerra que ya existen, que muchos de los gobiernos están adquiriendo sistemas que permiten tener armada toda la estrategia de guerra y que puedan compartirse entre justamente los soldados, entre toda la tecnología que va a estar conectada en IOMT. Lo interesante o lo peligroso de esto es realmente el hackeo que puede hacerse a esta tecnología. Y finalmente tenemos el espionaje informático. Yo vuelvo al tema de ciberseguridad, que siempre se tiene que pensar en primera persona, porque yo les decía, no importa realmente el si eres, si trabajas en tal o cual institución únicamente tú, y tal vez nos vemos como inofensivos, pero realmente los grupos que se dedican a esto, lo que hacen es aprender de ti, aprender qué es lo que haces, tus horarios de trabajo, a qué escuela vas, a qué escuela van tus hijos, tus hobbies, etcétera, para entonces obtener información de ti, aprender incluso de la basura que desechas, saber la paquetería que avientas a basura de Amazon con tu dirección, con tus credenciales y demás, y aprenden de ti de tal forma que pueden, uno, robar tu identidad, hacerse pasar por ti y entonces tal vez algún día entrar a tu lugar de trabajo y poder tener acceso ahora sí a la estrategia tal vez corporativa o a la estrategia tal vez de una guerra o tal vez tener información en general de la institución que representa. Entonces, siempre el espionaje informático también es parte de estos conflictos que nosotros estamos viviendo. De hecho, hay estudios que demuestran que antes de una guerra mandan a la gente justamente a hacer todo este tema de learning del oponente, qué es lo que hacen, qué es lo que están desarrollando y demás. Esto lo hacen, por ejemplo, mucho China. Son expertos en este tema de espionaje y lo hacen muy bien. Entonces, siempre hay que pensar en primera persona y prácticamente estos son los principales retos que estamos enfrentando para los próximos 10 años, Alma. No nada más, como bien comentabas, en el tema privado, sino también a nivel individual y también y sobre todo, y es alarmante, a nivel también de gobierno. Muchas gracias, Bea. Antes de pasar a la pregunta con Gaby, me detendría en un aspecto de estas, pues ya no señales, ya son señales fuertes, son tendencias que bien nos acabas de describir, de repercusiones ya perfectamente anticipables, ¿no? En materia de análisis prospectivo. Yo te preguntaría por una fuerza adicional, que es el blockchain. ¿Cómo lo ves al respecto, Bea? Muchas gracias. Antes de pasar con Gaby, gracias. No, respondiendo, Alma, a tu pregunta, no es el cómo lo vea o cómo lo podemos utilizar. Realmente es algo que definitivamente vamos a terminar utilizando. Para nuestros espectadores, yo quisiera explicarlo como es la herramienta que nos permite, por un lado, tener nuestro wallet electrónico y validar las operaciones que hacemos en el ciberespacio. Realmente, las criptomonedas es una moneda que no tiene, digamos, un respaldo económico, se mueve por mucha especulación y las transacciones son validadas no por un tercero, que en este caso tenemos nuestro wallet electrónico y tenemos el blockchain.
justamente va a ser una de las tendencias este año, el robo de credenciales, el robo obviamente de estas criptomonedas, porque en la Deep Web, las monedas con las que puedes transaccionar son justamente las que tú tienes dentro de tu wallet electrónico. Entonces, hay muchos temas alrededor de blockchain. Lo primero es, yo les digo siempre en primera persona, documentense, aprendan. Aprendan y primero con poco dinero, ¿sí? O sea, que basen, por ejemplo, Bitso y otras aplicaciones, la verdad que son muy interesantes y que ustedes puedan aprender del comportamiento de las criptomonedas. Número 2, que de verdad no compartan con absolutamente nadie sus credenciales, pero con nadie, que tengan un backup de estas credenciales, también es muy importante. Y sobre todo que se documenten de cómo van moviéndose estas nuevas monedas y sobre todo que si viajan a otros países vean que donde van a estar operando sea legal, porque no en todos los países actualmente es legal que puedan utilizar el tema de las criptomonedas. Y a nivel ya de gobiernos, bueno, ya hay gobiernos, por ejemplo, El Salvador tiene ya planes de construir una parte turística donde únicamente se maneje el Bitcoin. Entonces, realmente en los próximos 10 años, lo que nosotros estudiamos, que estamos previendo como escenarios posibles y probables, es que muchos de los países ya vamos a poder estar utilizando Bitcoin y otras monedas, obviamente para poder realizar transacciones como ir a pagar el súper, entre otras, ¿no? Por ejemplo, incluso yo que soy una fanática de las criptomonedas, la verdad me gustó mucho empezar a entender cómo se movía y cómo se comportaba y demás. Mis regalos de cumpleaños me los mandaban a través de mi wallet electrónico. Entonces, otra vez, yo lo veía como algo que iba a pasar dentro de los 10 próximos años, pero realmente es algo que ya estamos viviendo, ya está pasando. Y otra vez, yo pierdo el celular ahorita y ahí se va hasta el wallet electrónico y se van las credenciales en general, ¿no? Entonces, siempre tener un backup es muy importante, no compartir credenciales. Algo interesante, cuando tú abres tu wallet electrónico para empezar a transaccionar, lo haces a través de navegadores web. Y entonces siempre yo sugiero que el navegador sea en modo incógnito, que no guardes ningún tipo de credenciales y que pongas siempre doble factor de autenticación. Yo creo que eso es lo más importante al momento de que empiezas a utilizar toda esta tecnología. Muchas gracias, Bea. Pues en este contexto de tendencias y macro tendencias que ya son parte de nuestro presente y que están signadas por la aceleración y el cambio a velocidades inusitadas. Yo te preguntaría, Gaby, en el marco de la gestión de las organizaciones públicas, estatales, no estatales, privadas y sociales, ¿qué tipo de retos en materia de innovación se esperaría que las organizaciones afronten, sobre todo en temas específicos de seguridad física y corporativa? Adelante, Gaby, gracias. Gracias, Alma. Primero, pues agradecer esta invitación. Es un gusto compartir este espacio con Paloma y con Bea, a quienes admiro y cuyo trabajo siempre me resulta súper inspirador. Han sido magistrales estas participaciones. Y bueno, esta pregunta es muy interesante. Estos retos que tenemos hoy en día en todo lo que tiene que ver en seguridad física, en estas organizaciones que comentas. Yo empezaría diciendo o poniendo sobre la mesa cuáles han sido estos portadores de futuro, cuáles han sido estas señales que vimos y no vimos, pero que hoy en día sin duda estamos tocando, ¿no? Es decir, en este tema donde todos, absolutamente todos, ustedes y yo, somos responsables de la seguridad, ya sea corporativa o la seguridad personal, pues hay muchas cosas que hoy vemos muy tangibles, ¿no? Por ejemplo, pienso en los controles de acceso, ¿no? Cuando ustedes entran a un edificio, pues seguramente se acordarán en algunos años pasados, pues cuando iban al trabajo, pues checaban su entrada con algunos relojes checadores, en algunas tarjetas, ¿no? Hechas a mano. Y hoy en día, pues tenemos
tenemos estos controles de acceso a través de tecnología que nos permiten automatizar ciertos procesos, generar atributos para las entradas y salidas, conocer cuáles son estas tendencias de uso de espacios, cuándo estamos allá adentro, cuándo salimos, quién puede entrar a ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, pues anotábamos también en bitácoras los que hacemos seguridad física o seguridad corporativa, qué es lo que iba pasando alrededor de nuestros edificios, y hoy en día podemos tener rondines automáticos, ¿no? Algunos rondines híbridos donde vamos con un teléfono móvil y podemos tomar una fotografía, mandar un video y hacer una gestión en tiempo real de lo que nos está sucediendo, ¿no? Esta gestión del riesgo la podemos tener casi a la mano, ¿no? Hablando de estos sistemas de control de acceso, pues nos hemos encontrado con los grandes retos de los biométricos, es decir, suena muy padre y muy del futuro, pero en realidad ya está acá, que podamos entrar nosotros a ciertas áreas dejando nuestras huellas digitales o pasando nuestros ojos como en las películas, pero quizás aquí el mayor de los retos que tenemos es qué están haciendo estas organizaciones con nuestras huellas. ¿A quién le estamos dejando nuestros datos biométricos? ¿Quién tiene nuestra información? ¿Y cómo la va a estar utilizando? Entonces, este primer reto de la regulación respecto a nuestros datos personales, que no necesariamente tienen que ver con una credencial, tienen que ver con tu cuerpo. Entonces, este es el primer reto que estamos tocando, ¿no? Por ejemplo, vemos para autenticar personas que entran a inmuebles, tú puedes decir, bueno, yo me identifico como Irma Gabriela Ávila, pero puede ser que en esta apertura de cada quien se identifica con lo que quiere ser identificado, ¿no? Con esta parte de inclusión y de no juicio. ¿Qué pasa si yo quiero ser mañana Carlos López, ¿no? Y llego a un acceso y vengo perfectamente representado a Carlos López, pero mi credencial dice Irma Gabriela Ávila? ¿Cómo respondemos a esos retos desde el punto de vista de la seguridad física, ¿no? Es decir, sí, te autentico con huellas, pero ¿qué estás haciendo en nuestras huellas, ¿no? ¿Qué estás haciendo con información? También, pues, tenemos temas como los circuitos cerrados de televisión, ¿no? Que, como bien comentaban Paloma y Bea, pues estos temas de videograbar se tenían en la guerra, ¿no? Los primeros en utilizarlo fue los ejércitos en Alemania, ¿no? El ejército alemán fue el primero en decir, oye, yo puedo grabar estas operaciones, puedo estar monitoreando, y hoy tenemos videograbación en casi cualquier instalación, pública o privada. Entonces, ¿qué está pasando con esta información, no? Nos están grabando, sí, el movimiento, nos están grabando en las voces. ¿Qué está pasando con esta información, no? Ahora podemos entrar, todos, tener una cámara en nuestra casa y desde nuestros celulares estar monitoreando quién nos está tocando el timbre, quién entró, quién salió. Entonces, al final, siento que es como hablar de futuros, siempre es hablar de presente, pero puede ser como esta analogía de la rana que está en el agua hirviendo, ¿no? O sea, nunca se da cuenta de que está en el agua hirviendo porque vas paulatinamente. Entonces, estos portadores de futuro que, insisto, vimos y no vimos, pero que hoy sin duda los estamos tocando, son muy interesantes porque desde el punto de vista de la reacción, es decir, cómo yo, desde el punto de seguridad, reacciono ante estas amenazas, ante estos riesgos, pues bueno, también hay cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, puedo usar estas cámaras para hacer termografía y hacer una reacción en un incendio, ¿no? Puedo saber que en el muro de allá atrás, que no lo veo, sí puedo poner una cámara y decir, oye, esta es una zona caliente. Entonces, podemos tener, por ejemplo, hoy en día en las grandes ciudades como Tokio, como Ciudad de México, alertamiento sísmico, que nos permite 20 segundos, 30 segundos, que siempre son mejor que nada para salvar la vida de alguien. Entonces, esta parte tecnológica a mí me vuela la cabeza porque generalmente pudiera ser que no lo estamos viendo, pero ahí está, ¿no? En esta época de la inmediatez, todo está. Y con esto quiero abrir también uno de nuestros grandes retos, porque hoy en día estamos convergiendo diferentes generaciones. Es decir, en materia de seguridad, los que están haciendo la seguridad con sus manos, con sus pies, con su cuerpo, ¿no? Vienen de distintas generaciones y distintos campos, ¿no? Los hilos culturales que estamos tirando son distintos. Y esta convergencia
es bien interesante, porque, por ejemplo, cualquiera de nosotras podría decir que cuando era un poco más joven, ¿no? Salió a la calle a tomar un taxi y no generaba ningún tipo de ansiedad saber en qué momento iba a llegar el taxi, si era amarillo o verde, o si se llamaba Juan o Pedro el chofer, ¿no? Podíamos salir a las calles y preguntar por una dirección que no sabíamos, podríamos pedir comida a domicilio y estar bien si no sabíamos cuánto tiempo faltaba para que llegara. Hoy en día, nuestras generaciones, nuestras primeras generaciones que están entrando a trabajar y a hacer servicios de seguridad, tienen una incertidumbre bien fuerte de no saber qué va a pasar con estas cosas que para nosotros son normales, ¿no? O sea, hoy están acostumbrados a salir a la calle y, pues el Uber o lo que quieran va a llegar en 13 minutos y se va a llamar Juan y me va a decir, hola Gaby, ¿cómo estás? ¿No? Esta parte te da certidumbre. Y la seguridad es aquello de lo que nunca tienes certidumbre. Es decir, tú te preparas siempre para estar respondiendo ante amenazas que tienes perfectamente mapeadas y puedes tener análisis de riesgos muy robustos, pero en realidad nunca sabes qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con estas generaciones? O sea, aquí lanzo el reto, ¿no? Muy tangible de qué pasa con estos nuevos chavos que están entrando a un mundo que por sí mismo es de incertidumbre. ¿Cómo les damos este poderío, este empoderarlos para decir, la seguridad tuya, mía, depende en gran parte de tu acción, de tu actuar, de esta parte que tienes que tener muy clara, porque yo siempre le digo, o sea, a diferencia de nosotros los civiles, nosotros tenemos permitido absolutamente todo hasta que algo nos lo prohíbe. O sea, no puedes hacer algo que está prohibido. Pero los encargados de hacer cumplir la ley, es decir, las Fuerzas Armadas, los entes de policía, no pueden hacer algo hasta que no esté permitido. Oye, ¿puedo ir acá? ¿Está permitido o no? Entonces, ahí está esta diferencia. Entonces, en un mundo de inmediatez, donde lo decía Paloma y Betty muy puntual, ¿no? O sea, este tema de fake news, en la inmediatez, lo primero que leo es lo primero que me creo. Entonces, ¿cómo controlamos un reto en donde les decimos, todo tu actuar está escrito aquí, pero este escrito aquí no lo quieres leer porque vives en la inmediatez? Entonces, este reto tan grande en materia de seguridad, que a veces no es como tan tangible para todos, es muy interesante y es algo muy real, ¿no? También vemos temas como este tema del metaverso, ¿no? O sea, en independencia de la marca, todos estamos inmersos en redes sociales, ¿no? Y todos estamos, por ejemplo, en videojuegos, aunque pensemos que no, lo estamos, ¿no? Hace poco leía que el ejército en Estados Unidos ha empezado a reclutar niños desde los juegos de guerra. Entonces, en esta parte de gamificación, es decir, yo me meto, soy marín de algo y te digo, oye, Paloma Mendoza, te encanta a ti estar acá en el juego de guerra y pasas 5 horas, te invito a que sea real. Entonces, el límite de la imaginación, el límite del metaverso, está cruzando estas fronteras, ¿no? Entonces, qué interesante es ver que esta inmediatez mezclada con el metaverso, mezclada con la parte de inclusión, donde yo no me reconozco como alguien con el género en que nací, y en el metaverso puedo ser cualquier persona, entonces abrimos el reto de cómo estamos regulando ese metaverso, ¿no? O sea, yo puedo hacer un reporte hacia Facebook o hacia Twitter o lo que quieran, porque hay una publicación que no me gustó o que infringe ciertas normas, pero ni Twitter, ni Facebook, ni TikTok son el gobierno. Es decir, ¿cuál es este reto tan grande que tenemos que no podemos o no hemos podido regular a esta parte, ¿no? Y es muy interesante porque en seguridad nacional, ¿no? Sabemos que el reto es cuidar nuestro territorio. Y en este territorio, cuando nos vamos al metaverso, resulta que no hay fronteras. A diferencia de que puedo delimitar perfectamente México y sé que de aquí para acá es Estados Unidos, ¿no? Pero en el metaverso no existe. Entonces, básicamente, estas son las cosas que tenemos, han sido los portados de futuro. Por supuesto, quiero añadir, pues, mejores materiales para blindaje,
materiales más ligeros, uniformes más cómodos, calzado mejor para las operaciones, retardantes de fuego, ¿no? Para hacer frente a ciertas amenazas, por ejemplo, de incendio, pero pintura antigrafitis, ¿no? O sea, cuando tenemos instalaciones que queremos cuidar. Hemos tenido muchísimas, pues, portadores de futuro que hoy tocamos. Por ejemplo, algo que es bien interesante en materia de seguridad es el traqueo de nuestras mercancías. Es decir, podríamos pensar que esta inteligencia artificial que me dice cuál es el camino más corto entre el punto A y el punto B en un Uber, pues ahí se quedaría, pero también estamos viendo que hay este traqueo para ver cuáles son las rutas más seguras, en donde hay menos o más delitos, y por ahí tomar una decisión de inteligencia. Es decir, estamos viendo en inteligencia artificial la inteligencia en seguridad. Entonces, básicamente, pues sí, nuestras operaciones en materia de seguridad han mejorado, tenemos soluciones híbridas muy tangibles, pero también retos interesantísimos en este sentido. Y con esto lo cerraría. Con eso lo cerrarías, Gaby. Nos acabas de dar aquí toda una agenda temática. Me encanta este grupo. Quiero comentárselo a la audiencia. Que hemos tenido oportunidad de charlar con estas jóvenes brillantísimas en corto, porque cada pregunta, cada tema detonante es un artículo en sí, y además de que nos exponen sus investigaciones, nos dejan girando la cabeza con una gran cantidad de ideas y de fuerzas y de señales que están en operación y que tendrán una gran repercusión en nuestro futuro inmediato. ¿Cuáles serán las repercusiones a largo plazo? Nos has hablado de cantidad de temas, el factor humano, en fin. Yo tomaría dos aristas, perdón que me detenga un poco más contigo, Gaby, antes de dar paso a la intervención de Paloma. Quisiera que nos abundaras un poco más en ese tema de la gamificación. Quizá en contextos como el nuestro sean temas que están apenas en la agenda o que han salido poco de ciertos segmentos de análisis como es el ámbito de la seguridad, pero que ya en otros contextos, estoy hablando del Instituto de Futuros de Silicon Valley, son temas ya de estudio, de análisis y de asignatura, incluso en las formaciones, ¿no? Quería entrar por el tema de tiempos buca, incertidumbre, pero en fin, en lo que aplaco mi cabeza, que la dejaste girando, me gustaría que abundaras más en ello, estimada Gaby. Muchas gracias. El tema de gamificación es un temazazo, ¿no? Prácticamente yo hago una tesis que tiene que ver con gamificación y con estudio del comportamiento, porque me di cuenta que en materia de seguridad tendemos a este pensamiento que todo es bélico, ¿no? Y todo tiene que ser malas noticias, y todo tiene que ser muertes y todo mal. ¿No? O sea, primera pregunta. También esta parte de tener estos contextos del juego en temas serios o en temas de trabajo es el principal motor de la gamificación. Es decir, una cosa son los juegos de guerra que estamos jugando en videojuegos, pero la gamificación metida a los contextos de trabajo tiene un tinte distinto. ¿Cuáles son estos tintes distintos? El primero, conocer cuáles son los hilos culturales de nuestra gente, ¿no? O sea, ¿qué los motiva? ¿Qué están pensando? ¿De qué hablan? Entonces, en este proyecto yo me di cuenta de que lo que hablaban era de fútbol. Y fútbol no suena a seguridad, no suena a armas. Entonces, ¿cómo podemos traer un contexto en el que están hablando al contexto en el que se desarrolla? ¿Puede esto mejorar o acelerar un proceso de aprendizaje para lo que ya decía, ¿no? O sea, no estás leyendo lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo acerco a ti? Entonces, la gamificación nos puede ayudar muchísimo en estos entornos laborales para mejorar las condiciones de trabajo de nuestras personas. En este momento, pues pueden ser personas de la milicia o pueden ser policías, pero también pueden ser quienes ustedes se imaginen, obreros en las fábricas, analistas, quien quiera. Simplemente es encontrar los hilos culturales de tu usuario. En términos de diseño estratégico es quién es a quien le estás hablando y qué condición le vas a mejorar.
Si no hay una condición que tienes que mejorar, entonces no uses gamificación. O sea, la gamificación, sí, por supuesto es divertida, pero la gamificación siempre busca una mejoría, una motivación. Y esta motivación tiene que ser tal que puedas entender el hilo cultural. Entonces, podemos tener muchas intervenciones de gamificación en este sentido donde yo obtengo puntos. Y algo que vemos mucho en el diseño y también en Merca, que seguramente lo conoce muy bien, es que pareciera ser que todos tenemos una etiqueta aquí arriba que dice quiéreme, ¿no? Ese quiéreme en materia de seguridad es muy interesante porque cuando tenemos que hacer reacción, la gente tiene miedo. Los policías, los soldados están pensando en su familia. Y ese quiéreme, no tanto de ellos, de los otros a quien quieren, está siempre presente. Entonces, insisto, este reto de generar gamificación que mejore sus condiciones, de darles mejores condiciones de cómo actuar, cómo reaccionar, cómo utilizar tecnología, es lo que nos puede traer como la gamificación aquí, ¿no? Por supuesto, sí, está interesantísimo hacer juegos de guerra y hacer simulaciones, pero creo que en una capita más profunda, en esta capa de los constructos sistémicos, ahí está el hilo de la gamificación. Muchas gracias, Gaby. Uno de los aspectos que retomas, que ya lo vienen comentando nuestras ponentes, es la emergencia de nuevos actores, decíamos, estatales y no estatales, en ambientes de incertidumbre, de volatilidad, de cambio, ¿no? Y de cierta ambigüedad, lo que conocemos como los tiempos VUCA. Tú lo ejemplificaste muy bien, Gaby, cuando vemos que convivimos generaciones que nos formamos en el mundo analógico y que nos tocó transitar al mundo de lo digital. Les habla alguien que hizo la carrera profesional sin computadora. Por increíble que parezca, eso ocurría en los años 80. Es una realidad y lo cierto es que para mí la incorporación al mundo de la computación fue más un tema de tipo laboral. Entonces, estas generaciones estamos confluyendo, estamos analizando y sobre todo tenemos que afrontar juntos y juntas retos nuevos para las organizaciones. Retos que tienen que ver con contextos bélicos ya, con retos nuevos para sociedades como la nuestra, para nuestras Fuerzas Armadas, que tienen también que instrumentar procesos de aprendizaje acelerado. En tal sentido, doctora Paloma, yo me permito preguntarte, Paloma, ¿cómo responderían? ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuál es tu percepción y tus reflexiones, sobre todo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en contextos latinoamericanos, frente a estos tiempos VUCA, tiempos de guerra declarada, tiempos de guerra híbrida que se da en el ámbito del ciberespacio, pero también se da de manera física? Vemos que vidas humanas se pierden en el terreno. Vemos también el desgaste, ¿no?, de equipos y materiales, ¿no?, que tenía Rusia por ahí almacenados y que ahorita los despliega en la ofensiva contra Ucrania y muestran sus límites. Los materiales se desgastan, lo saben bien las compañeras, y mostraron sus límites. Los tanques se quedaron varados. ¿Por qué? Porque hay un problema de desgaste de llantas que no se movilizaron en más de un año y que ahorita salen a entornos, ¿no?, de frío, de temperaturas altas, y claro, quedan desechos este tipo de materiales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Paloma? Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Alma Lilia. Con lo que estás diciendo ahorita de lo que le pasó a Rusia con los tanques, se quedaron sin gasolina y eso ya te implica un problema logístico. Y otra cosa, también los alimentos que les daban a las tropas rusas ya tenían 20 años de caducados. O sea, ya era incomible eso, y eso es un problema logístico fundamental. Pero me gustaría retomar lo que dice Gaby y Betty, que a mí también me dejaron girando la mente muchas cosas. Me gustaría empezar por los efectos de la pandemia hacia el futuro, como tú bien dices, 10 años, en tres principales campos para que se van a interrelacionar con lo que voy a decir después. El campo social, el campo económico y sus consecuencias en el campo de la seguridad. En primer lugar, en el campo social, la pandemia nos va a legar un altísimo nivel de desempleo y esto va a generar estrés, ansiedad, alto nivel de suicidios que ya está subiendo. Ya es más común ver en las noticias de estos casos de personas que se avientan a las vías del metro, se tiran desde puentes. Los niños van a tener problemas de socialización y trastornos de aprendizaje. Este va a ser un legado de
de la pandemia. En el campo económico, pues ya estamos viendo la inflación, la recesión, el desabasto, el aumento de precios, aunado a los empleos mal pagados, ¿no? Que al mismo tiempo estás viendo la inflación contra un empleo mal pagado, que México es uno de los primeros lugares donde más hay una gran laguna entre un empleo que respondería a las necesidades básicas de una familia frente a la inflación y sin embargo no tienen el suficiente nivel de ingresos como para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, con otra cosa de la que casi no se habla, que es la violencia alimentaria. Cada vez es mayor la mala calidad de los alimentos disponibles, ¿no? Y eso es también otro tema. ¿Esto qué consecuencias nos va a traer para la seguridad en México? Pues el encierro genera mayor violencia social y mayor violencia intrafamiliar. Entonces, cada vez es más común la intolerancia, la irritabilidad, el incremento de la delincuencia común y en grandes ligas la delincuencia organizada. También vemos la mayor cantidad de ciberdelitos a partir de la pandemia. Si ya existían unos niveles preocupantes, pues la pandemia fue un catalizador y esto nos indica que los delincuentes cada vez son más jóvenes. Entonces también nos podemos esperar la creación de ciberpandillas, o sea, así como existen las pandillas como los Mara Salvatrucha, en el mundo físico también podemos esperar la creación de ciberpandillas. Entonces, estas consecuencias entre la pandemia más el desarrollo tecnológico en los sectores de defensa e inteligencia nos va a dar la necesidad de que necesitamos mayores recursos humanos y esto requiere programas de adiestramiento más rápidos y efectivos, ¿no? Y también la adquisición de tecnología para la seguridad. Entonces, en el campo, por ejemplo, de inteligencia, las tecnologías de seguridad y de vigilancia van a ser más intrusivas, que era también lo que ya decía Gaby. Entonces, vamos a requerir necesidad de mayor encriptación en lo que decía Gaby, datos biométricos, comunicaciones y datos personales, e incluso se está empezando a hablar como la encriptación de datos como un derecho humano, ¿no? Entonces, en materia de defensa, nosotros estamos viendo el auge de 8 tecnologías principales y voy a retomar algunas cosas que ya habían mencionado Gaby y Betty. En primer lugar, la inteligencia artificial, que conocemos así como que 3 tipos principales, ¿no? La inteligencia artificial asistente, que es como el Siri y el Alexa que todos tenemos acá en el celular, ¿no? La inteligencia artificial que es similar a la inteligencia humana y la inteligencia artificial que es incluso superior a la inteligencia humana. Entonces, si esta inteligencia artificial la aplicamos, por ejemplo, al área de inteligencia, que está basada en la toma de decisiones, pues nos vamos a dar cuenta de que los humanos, o sea, un servicio de inteligencia compuesto solamente de seres humanos va a ser inefectivo y va a ser hasta una desventaja. ¿Por qué? Porque la llegada a la computación cuántica va a acelerar todos estos procesos de metadatos y la velocidad va a ser aún mayor. No va a haber analista de inteligencia humano que pueda competir contra una computadora cuántica procesando información de inteligencia, ¿no? Ya lo mencionaba también Gaby, la cuestión del metaverso, que va a ser, o sea, un espacio virtual en el cual nosotros vamos a llevar a cabo nuestras actividades diarias. O sea, mucha gente como que no se está dando cuenta que esto ya llegó para quedarse y que esto ya lo estamos viviendo ahora las consecuencias, ¿no? Otra cuestión, la robótica, y ya lo mencionaba Betty también, los ejércitos híbridos, que así como las guerras híbridas, también va a haber ejércitos híbridos entre soldados que son seres humanos y también batallones de robots, por ejemplo, que ya se usan ahora para la desactivación de bombas, para acceso a zonas contaminadas como las zonas nucleares o de alto riesgo. Los enjambres de drones también, que lo mencionaba Gaby. Pero aquí esto nos lleva a un dilema ético. ¿Quién decide cuándo el robot va a matar?
o cuándo el robot va a atacar, porque pueden ser considerados, por ejemplo, como armas de destrucción masiva. O sea, todavía cuando los usan los estados, las empresas privadas, pues bueno, hay cierta regulación, pero cuando lo emplean actores no estatales como el crimen organizado, ahí sí vienen las alarmas, ¿no? Entonces, vemos esto, por ejemplo, en la realidad. Después del 11 de septiembre de 2001 fue muy evidente, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con México, esta idea les digo, de muy inteligente, que eran vigilados por drones. Incluso el mes pasado ya el gobierno estadounidense anunció que está entrenando robots de Boston Dynamics, que son como unos perros robot, para patrullar la frontera con México. ¿Por qué? Porque recordemos, es una zona desértica. Y o sea, ahí aunque tengas desplegado al ejército, a la Border Patrol, va a llegar un momento en el que esos recursos humanos se van a cansar, el sol va a hacer su trabajo y pues vas a necesitar más recursos. Entonces estos robots van a llegar a reemplazar a la Border Patrol. Y eso puede ser letal para muchísimos migrantes, ¿no? Entonces, también tenemos la idea de la tecnología cuántica, que es algo que también llegó para quedarse. Para 2030 ya se tiene así como que la fecha, que ya van a llegar como que las primeras computadoras cuánticas, ya más en un acceso más democrático, no solamente computadoras, sino también satélites cuánticos. Y o sea, para hacer un comparativo, lo que una computadora cuántica te resuelve en 3 minutos, a una computadora normal le llevaría 10,000 años. O sea, y eso te habla mucho también del avance del lenguaje de programación, que usualmente es 1, 0, 1, 0. Y hacen así como que los analistas cuánticos esta analogía. Imagínate una moneda, ¿no? Una cara es 1 y otra cara es 0. Entonces, la moneda la giras y cae en 1 o cae en 0. La computación cuántica es como si esa moneda estuviera girando suspendida todo el tiempo y no sabes qué cara es 0 y qué cara es 1. Por eso se acelera aún más, ¿no? Entonces, va a ser más fácil la desencriptación usando tecnología cuántica, que va a reemplazar en el mediano plazo a las supercomputadoras, ¿no? Que son estos cuartos enormes llenos de cables. Y por lo tanto va a haber mayor precisión del tiempo y eso va a ser muy útil para las armas, para que sean más precisas y más veloces, para la cuestión del GPS, para la cuestión de los semiconductores, que es que va a abrir la posibilidad para vehículos que se pueden suspender, ¿no? Entonces, también la biotecnología. Actualmente ya se tiene una máquina capaz de editar el código genético de cualquier ser viviente del mundo. Y esto va a ayudar a hacer realidad esta idea de los supersoldados. Ya mencionaba Betty de la idea de esto de los chips, ¿no? A los soldados. Pues bueno, con la biotecnología, estos soldados van a tener mayor resistencia, mayor capacidad cognitiva y va a poderse incluso sustituir tejidos dañados en el combate. Entonces, la quinta tecnología van a ser las armas de energía, ¿no? Estas armas de láser líquido basadas en tierra, pero con capacidad de llegar incluso al espacio. Desde la tierra vas a poder no solamente interceptar un satélite, sino destruirlo, ¿no? Y es de lo que está ahorita como que mucha investigación al respecto. La tecnología hipersónica, o sea, que son aviones, vehículos y armas supersónicas que llegan a una velocidad 5 veces mayor que la velocidad del sonido. Entonces, esto se va a significar 3 cosas. Menor detección por la rapidez de los sistemas de detección de todo esto de misiles. Menor tiempo de toma de decisiones del enemigo y mayor destrucción por la velocidad a la que vienen las armas, ¿no? La séptima, la tecnología espacial. Con la privatización y democratización de la tecnología espacial, y para esto recordemos que los satélites ya son más pequeños, ya son más baratos. Por ejemplo, tenemos el Starlink de Tesla. Ya tenemos la oportunidad de ver ciberataques espaciales, que era lo que les decía con las armas láser. O sea, la intercepción de información de inteligencia directamente al satélite o destrucción del satélite mismo.
Entonces, va a haber un desarrollo de estas armas coorbitales para la intercepción, para el ataque y para la defensa de esos satélites. Finalmente, la manufactura aditiva, que es toda esta idea de impresión 3D, que también va a ayudar mucho a las cuestiones logísticas. Ya no vas a tener la necesidad de transportar las armas, sino ni la comida, la vas a poder imprimir. Pero así como puedes imprimir armas y comida para los ejércitos, pues también puedes imprimir drogas. ¿Y qué van a hacer las Fuerzas Armadas, por ejemplo, las mexicanas? ¿Cómo van a saber que adentro de una casa se está imprimiendo drogas? ¿No? Entonces, estas son, en pocas palabras, y repito, retomando lo que han dicho bien Gaby y Betty, estas ideas de las 8 principales tecnologías que podemos ver en los próximos 10 años. Gracias, Ana. Muchas gracias, Paloma. Pues de esta agenda en defensa y seguridad, tú has establecido 2 puntos que me parecen cruciales. ¿Cómo desarrollar y hacer frente a estos retos en contextos de mucha violencia, de cierto deterioro económico y social en el ámbito latinoamericano, como es el caso, considerada por muchos analistas como la región más violenta del mundo? Estoy hablando de la región latinoamericana y del Caribe, sin un contexto declarado de guerra. En ese sentido, yo le preguntaría a Bea las consecuencias ya en el ámbito de seguridad pública. Hemos hablado mucho de defensa, me parece fabulosa la convergencia de ideas que tienen ustedes en el marco de las tecnologías como fuerzas de cambio que están en el ambiente, ya no solamente el uso de la imagen, el uso de la información, el tracking, ¿no? el screening, ¿no? Pero que también son fuerzas de cambio de cognificación, también implica nuevos espacios de conocimiento, por citar algunas de las fuerzas de cambio actualmente imperantes. Yo te preguntaría, Bea, ¿qué repercusiones ves tú en el ámbito de la seguridad pública? Ya se habla también incluso de una falta de regulación, de una falta de estatalidad. ¿Cuál es tu consideración al respecto, Bea? Muchas gracias. Fíjate que, bueno, permíteme, Alma, estoy también sorprendida de toda la presentación de la maestra Gaby, de la doctora Paloma. De verdad, coincido totalmente con los puntos que han expuesto. Esto confirma claramente lo que estamos nosotros investigando día a día y redactando, ¿no? En lo que nosotros publicamos y demás. Es impresionante lo que realmente estamos viviendo, Alma. Pero sobre todo a mí me encanta porque es mucho material que podemos utilizar para crear escenarios posibles y probables, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos, el año pasado todavía lo primero que pensábamos y lo primero que decíamos cuando hablábamos de regulaciones en materia de ciberseguridad, la clásica frase era que estábamos en pañales, ¿sí? Y perdón por ser tan coloquial, pero era lo que se decía en materia de ciberseguridad y cuando hablábamos de toda la parte de regulación. Sin embargo, por fortuna, una de las tendencias justamente del 2022 es que empieza ya a haber más regulaciones por todo lo que estamos viviendo. Específicamente en México hemos tenido ya en muchos estados regulaciones que la verdad permiten, por ejemplo, la dispersión o propagación de fotografías que tú no quieras estar compartiendo, información y demás. También los acuerdos de confidencialidad cuando tú ingresas a un sitio que estás visitando o que descargas algún tipo de aplicación son mucho más completos, que si realmente como usuarios nos damos a la tarea de leer, estamos protegidos. O sea, realmente la regulación está. Pero otra vez, todo este tipo de ciberespacio y en general Internet no está hecho para ser seguro, está hecho para utilizarlo en pro de comunicar, de compartir, etcétera, de que funcionen las cosas, no para que sea seguro. Y ahí está el eslabón más débil, justamente el que nosotros como humanos utilizamos Internet, utilizamos la comunicación y demás, y es lo que nosotros hacemos que se rompa esa cadena en el tema de seguridad. Ahora, también hay otro tema, debido a la dependencia tecnológica en ciertos ejércitos o departamentos de defensa, ya en la actualidad, como bien comenta Gaby, podemos hablar de
guerras híbridas, como sucedió durante hace mucho tiempo o empezó a suceder en Ucrania. O sea, antes del conflicto físico existió ya por muchos años un conflicto en el ciberespacio. Fue de los países más atacados. Ahora, si la guerra real existe bombas físicas, ya también hay que verlo que en el ciberespacio también existen, no como tal bombas virtuales, pero sí ataques que pueden afectar infraestructuras, por ejemplo, críticas, infraestructuras hospitalarias, destruir, por ejemplo, equipos de cadena de suministro alimentaria, que puedan, por ejemplo, dañar o alterar la logística de entrega de vacunas, que es algo real que estamos viviendo y que los gobiernos están poniendo mucha atención, ¿no? En el tema de protección logístico, de entrega y dispersión de vacunas. O sea, imagínate que ahora hay un ataque y se obtiene información de cómo se hace esa estrategia de dispersión de esta vacuna. Entonces, la importancia es creciente en el tema de los ciberataques para el tema de conflictos bélicos. Y esto pone, obviamente, en manifiesto que cada vez hay más ámbitos afectados por el cibercrimen. Específicamente hablando de gobiernos, lo más importante a resaltar son las infraestructuras críticas, porque otra vez, lo de menos es que te caiga un ataque de ransomware y se encripte información y que ya no puedas tener información de esa institución o de cierto patrón, no sé, electoral, por ejemplo. Pero imagínate que le cae un ataque de ransomware a un hospital y que entonces ya no puedes tener el expediente electrónico de los pacientes y entonces vacunas doble o triple a X o Y pacientes. O tal vez, por ejemplo, en todo el tema de logística de vacunas, que se altere la fecha de caducidad de alguna vacuna, ¿no? Entonces, ese es realmente el foco rojo que debemos de empezar a ver en el tema de protegernos en el ciberespacio y puntualmente lo que ya están haciendo los gobiernos. La verdad es que esto es una carrera. Por un lado, avanzan la tecnología para que podamos proteger y tener entornos seguros y que los gobiernos estén protegidos. Y la tecnología que, como bien dice la maestra Gaby, la verdad es que hay mucha tecnología que hace mucho más fácil las cosas, que de verdad es fascinante cómo incluso puede ser mucho más estructurada un conflicto, incluso pues los mismos soldados, ¿no? Estás hablando de que ya no vas a mandar un soldado físico a la guerra, que tiene familia, que tiene hijos, que tiene a mamá, a papá, o sea, ya vas a mandar tal vez un robot. Pero la otra cara de la moneda es realmente cómo puede alterarse a ese robot, cómo se puede hackear, cómo se puede alterar, cómo puede volverse del contrincante ese robot, ¿no? Cómo se puede hackear su sistema. Entonces, todos somos realmente vulnerables. Por ahí también la doctora Paloma hablaba de los grupos o pandillas en el ciberespacio. La realidad es que existen y sí se dedican realmente a estudiar a las personas y esa persona, ese individuo en primera persona trabaja en una institución, trabaja en gobierno y también es padre de familia y al rato se pueden sobornar porque tienes hijos, porque saben en dónde vives, saben tus rutinas, etcétera. Entonces, realmente es una carrera que estamos siguiendo por un lado las personas físicas y por otro lado los atacantes y por otro lado los gobiernos. Entonces, realmente, Alma, ahí está el tema y el highlight y el punto que debemos de prestar atención, yo diría, en el tema de gobiernos, infraestructuras críticas. Como tendencias hemos mencionado un montón a lo largo de esta charla y bien interesante, pero si se dan cuenta, nada es inherente a nosotros como primera persona, como bien comenta la maestra Gaby. La verdad es que todos utilizamos internet, todos utilizamos aplicaciones, todos somos parte de este sistema y todos somos parte incluso del mismo gobierno, ¿no? O sea, somos parte de... Entonces empieza por nosotros mismos ser mucho más seguros, de ser mucho más conscientes y de saber que no somos inherentes y que la guerra híbrida ya existe y que podemos ser un blanco de esta. Así es, pues muchísimas gracias. Realmente una mesa rica, como siempre, en ideas, en experiencia y en conocimiento. Dejan ustedes una agenda de trabajo para
pues todas las instituciones y sobre todo las personas que estamos involucrados en el diseño de futuros y en general para la sociedad, para padres, madres. Tú ya mencionabas, Gaby, el aspecto humano. Decimos, ¿no? Decía yo al principio que cuando hablamos de tecnología casi siempre acabamos hablando, ¿no? De todo el quehacer humano. Y ya lo mencionaron tanto la doctora Paloma como la doctorante Betty, la importancia del factor humano, la importancia de la autoconciencia, también como factor de autocuidado y también como factor de prevención. Ya para cerrar los temas directamente vinculados con defensa y seguridad, me gustaría preguntarte, Gaby, los aspectos doctrinarios, ¿qué tanta importancia tienen? ¿Qué es desde tu experiencia en el marco de la seguridad corporativa y logística lo que tendríamos que hacer las organizaciones en general para fomentar, estimular esa toma de conciencia del factor humano? El factor doctrina, el factor mística institucional, el factor conciencia, el factor conocimiento. Adelante, Gaby, por favor. Gracias, Alma. Pues yo lo centraría justamente en conocer cuáles son, insisto, como estos hilos culturales, de qué estamos construidos, qué es lo que nos está motivando, porque en estos puntos donde hablar de seguridad es hablar absolutamente de todos. Y voy a ponerlo así, aunque no me gusta hacer esta división entre buenos y malos, ¿no? Entre los que hacemos el bien o hacen el mal o son dañinos. Yo sí creo que en estos temas donde no tenemos fronteras, no necesitas ser un asesino o ser narcotraficante para causar daño en el ciberespacio, ¿no? Basta con subir una foto de alguien porque te hizo algo y eso no te convierte en un delincuente, voy a llamarlo así, como en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que estas partes de acelerar los procesos de educación en edades tempranas, desde la ética, desde los marcos de referencia, que se centren justo en la generación de bienestar, deberían ser como estos grandes retos, ¿no? Leía por ahí que el 65% de los niños que hoy están en las escuelas trabajarán en empleos que ni siquiera hoy existen. Entonces, ¿cuáles van a ser estas capacidades que queremos desarrollar tanto en nuestra población como en nuestros ejércitos o nuestros cuerpos de reacción? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer para justamente quitarles esta ansiedad por la inmediatez, para prepararlos para un mejor futuro? Y algo que me gusta mucho de los estudios del mañana, los estudios del futuro y del diseño estratégico es que justamente la finalidad no es adivinar lo que nos va a suceder, ¿no? O sea, nunca es sacar como esta bola de cristal donde dice, sí, en el 2043 así va a ser. Claro que no. La finalidad es encontrar estas cosas, estos drivers que nos hagan generar, crear, diseñar e implementar los futuros en los que nos gustaría vivir, ¿no? Donde nos gustaría desarrollar nuestras sociedades, desarrollar nuestras corporaciones, pero también la defensa de nuestros países. O sea, ¿cuáles van a ser estos mecanismos de defensa que tendremos que hacer para proteger lo que es nuestro, lo que nos ha costado, ¿no? No desde los puntos, insisto, de los buenos o de los malos, sino de esta generación de mejores ambientes y ambientes que tengan que ver justamente con la compartición de mejores capacidades y sobre todo la resignificación de los espacios, ¿no? Tú lo comentabas muy bien, Alma, ¿no? O sea, creo que estamos en un punto en donde es hora de hacer esta resignificación y de ser conscientes de que no solo existimos en lo tangible, hay una personalidad nuestra en el metaverso, en el ciberespacio o la forma en como queremos llamarle, y que seguramente en algunos años se llamará distinto. Y diremos, en el 2022 hablábamos del metaverso como algo increíble, ¿no? Y ahora eso nos ha superado. ¿Cuál va a ser eso que nos supere? No lo sabemos, pero justamente yo creo que esta parte de prevención, de estar como muy atentos a estos portadores de futuro, a estas señales débiles, ¿no? Lo veíamos como en los 60, 70, pues pensábamos que los coches iban a volar, ¿no? Y que íbamos a vivir en ciudades donde íbamos a tener unas banditas que nos llevaran caminando por todas las ciudades, ¿no?
Allí diferenciar en esto entre lo trend y lo trendy, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no? Es decir, ¿cuál realmente es la moda y cuál realmente es la tendencia, ¿no? Porque quizás la moda era hablar en ese entonces de los autos voladores y nunca nos dimos cuenta de que la tendencia era la automatización del movimiento, ¿no? También es cierto, por ejemplo, que decían que si ahorita en el 2022 paráramos a una persona que en los años 50 tuviera 60 años y lo paráramos en la Quinta Avenida hoy en 2022, con los mismos 60 años, pues no les sorprenderían los coches, ¿no? O sea, los coches siempre desde los 60 ya habían existido, ya estaban ahí. Los coches siguen siendo básicamente iguales. Lo que nos sorprendería son estos hilos culturales donde vemos una apertura en el cambio de la moda, por ejemplo, ¿no? En escaparates más liberales, en ver personas homoparentales, por ejemplo, ¿no? O del mismo sexo tomadas de la mano en plena calle o manifestaciones de amor o la propia presencia de la mujer en aspectos que antes no encontrábamos. Entonces, esta parte de ser, no reaccionarias, pero sí más preventivas, ¿no? O sea, siempre la seguridad tiene que ver con la prevención. Entonces, yo contestaría a esta gran pregunta que haces, Alma, justamente en esta parte, ser cuidadosos de las señales, no caer en la trampa entre, esto es trendy, porque siempre hay que hacer el ejercicio reflexivo, de qué es exactamente lo que nos quiere decir lo trendy, cuál es la tendencia y no la moda, ¿no? Muchas gracias, fabuloso. Pues hemos recibido preguntas muy importantes, muy incisivas por parte de la audiencia, y antes de dar paso a responderlas, cierro con una última pregunta. Vamos a incorporarla para quien quiera contestar de nuestras tres magníficas ponentes. ¿Cómo fue, ya hablando de las personas, hablando de la historia personal, del hilo cultural en lo individual, cómo fue que optaron cada una por estudiar las disciplinas que estudiaron, desenvolverse en los ámbitos en los que actualmente se desempeñan con esa brillantez, con esa claridad de pensamiento? Quien quiera contestar, adelante, por favor. Y sobre todo, ¿qué le dirían ustedes a esas nuevas generaciones, a esas niñas, a esas jóvenes adolescentes que hoy actualmente están viendo en jóvenes como ustedes ya un referente, ya modelos a seguir, ya incluso trayectorias trazadas de mentoría en ámbitos que tradicionalmente se consideraban masculinos, las ingenierías, la seguridad, los estudios de defensa, la inteligencia estratégica, eran, y se los dice una testiga no muy antigua de ello, lo pude atestiguar en mi vida personal en los años 90, no estoy hablando de 1842, el ámbito de la seguridad era un ámbito esencialmente masculino. ¿Qué nos quieren decir al respecto? Quien quiera contestar, por favor, adelante. Eso ya la palabra. Bueno, yo voy a contestar primero. Como les dije en la reunión preliminar, yo era la clásica niña que al mismo tiempo que jugaba con las Barbies, jugaba con mis soldados de juguete. O sea, siempre me llamó la atención, me llevaban al desfile militar del 16 de septiembre, entonces para mí, o sea, me impresionó. Nunca se me va a olvidar la primera vez que vi un tanque, cuando vi a los militares del ejército mexicano, los cadetes del colegio militar. Yo me quedé, dije, qué maravilla, ¿qué es esto? ¿No? Entonces toda la vida fue mi crush, y hasta la fecha, mi crush con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Entonces, desde la primera vez que fui que entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, yo dije, tengo que hacer mi tesis sobre Fuerzas Armadas. Como tú bien dices, Alma, era un tema, era tabú, porque era como lo que decían, no hables ni del presidente de la República, ni de la Virgencita de Guadalupe, ni de las Fuerzas Armadas, porque te vas a meter en problemas, ¿no? Entonces había muy pocos estudios de Fuerzas Armadas. Recuerdo que había una tesis solamente publicada por una mujer, Francia Elena Díaz, pero los expertos eran técnicamente hombres.
los investigadores en ese momento. Ya a raíz de 2006, del despliegue de operaciones contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues ya empezaron a proliferar mayores estudios. Lo que yo le diría a las jóvenes investigadoras que tengan inquietud es que vayan a las bibliotecas, vayan a los archivos, no tengan miedo de llegar como lo hice yo a la puerta de Sedena y preguntar. Recuerdo me temblaban las piernas, pues imagínense, chavita universitaria de 20 años, hola, mi nombre es Paloma Mendoza y estudio en la UNAM y quiero hacer mi tesis sobre el ejército, ¿no? Entonces, creo que ahora ya hay más oportunidades y más apertura para la investigación de este tipo de temas. Ya hay mayor abertura de archivos, de bibliotecas, como lo que les decía, hay mucha información en internet, pero yo lo que les recomiendo es irse a las fuentes de primera mano. Y creo que nosotras, Gaby, Betty, y en lo personal, nosotros ya somos, como bien lo decía Gaby, ya de una segunda o tercera generación de estos temas. Entonces, creo que también nuestro papel es abrirles las oportunidades a las que vienen detrás de nosotros, para que nos tengan los obstáculos que nosotras tuvimos. Entonces, por mi parte, está mi cuenta de Twitter, está mi correo electrónico, me googlean y ahí me van a encontrar. Y con mucho gusto alguna idea, proyecto o inquietud que tengan, con mucho gusto. Yo siempre me gusta apoyar el avance de las nuevas generaciones. Súper, yo te diría, Alma, es una excelente pregunta. Hace poco escuchaba que hacían como este estudio de cuáles eran los países mejores para vivir siendo mujer. Y decían que Noruega era el número 1, ¿no? Y le preguntaban a una diplomática en Noruega que cuáles eran las políticas que establecían para las mujeres. Y dijo, a ver, no establecemos políticas para mujeres o para hombres, hacemos políticas para las personas, ¿no? Entonces dije, claro, ojalá algún día en México pudiéramos cruzar este pensamiento, decir, tú a la izquierda, tú a la derecha, tú bueno, tú malo, tú alto, tú no tan alto, ¿no? Tú rico, tú pobre. Ojalá pudiéramos llegar a ese tema, ¿no? Pero en lo que no llegamos, creo que sí nos toca construir. Y construir esta parte que tenemos alrededor, ¿no? Creo que todas las que estamos aquí nos hemos enfrentado a estos ambientes de empleo donde o somos las más jóvenes o somos las únicas mujeres, ¿no? Incluso en la escuela, ¿no? Yo tenía 2 amigas, ¿no? Porque todos los demás eran hombres. Y el mundo de la seguridad, pues también está hecho de un mundo de la milicia, por lo cual te convierte en una civil. Entonces, no solo eres mujer, sino eres civil, ¿no? Entonces, es muy importante entender que hay cosas que no van a cambiar si nosotros no ponemos como los primeros caminos, ¿no? De decir, tengo un lugar en la mesa y este lugar se llama ingeniería, y este lugar se llama diseño, y este lugar se llama opinión, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros nos sentamos a la mesa a compartir esto que sabemos, y sobre todo entender que nuestro talento, y esto es lo que creo que le diría a las niñas, así como lo plantea Salma, nuestro talento siempre puede ser utilizado para mejorar la vida de otras personas. ¿Desde qué rumbo o desde qué cancha puedes tú aportar algo más? Y ahí está el hilo conductor que tendríamos que estar jalando, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer estos puentes de colaboración y cooperación de las cosas que ya sabemos? Antes decían, por ejemplo, que no podíamos vernos entre mujeres que hacían lo mismo, ¿no? Porque siempre había una que ganar. O sea, creo que si empezamos nosotras mismas, no importa la edad que tengas, ¿no? Puedes tener 12, 15, 20, 40, 60, 80. Si empezamos a construir estos puentes entre nosotras, creo que la historia puede cambiar, ¿no? En el marco justo del 8 de marzo, pues si vamos a las estadísticas, el 51% de las personas somos mujeres. Es decir, somos la mayoría. Y esta mayoría resulta ser la minoría, tenemos un lugar en la mesa, ¿no? Entonces,
este lugar en la mesa hay que tomarlo. Como dice Paloma, yo les diría, no tengan miedo de acercarse a las diferentes aristas, ¿no? Algo también que es una tendencia es como el no especializarse en algo particular, es decir, sí soy arquitecta, sí soy lo que quiera, ¿no? Estudié danza, pero me gusta el diseño, me gusta la historia, me gusta la ingeniería. Y en la época de la mayor cantidad de información en el mundo a nuestro alcance, tendríamos que estar desarrollando la capacidad de justamente ser autodidactas y poder encontrar estas cosas que nos gustan para generar perfiles bien especiales, porque estos perfiles que están, digamos, construidos de las cosas que nos apasionan, que nos gustan y que aparte podemos poner al servicio de las otras personas, creo que ahí estaría como este ajuste de tuercas que podemos hacer, insisto, en términos de futuro, para llegar ahí construyendo algo con lo que nosotros nos sintamos bien. Y complementando, Alma, la verdad, mi admiración para la maestra Gaby, de verdad, para la doctora Paloma, de verdad, grandes mujeres, mucho que aprenderles. Siempre que hablan es enriquecedor, de verdad, escucharlas y poder compartir con ustedes. Respondiendo a tu pregunta, Alma, la industria puntualmente de la ciberseguridad, efectivamente, sí hay más hombres, eso es un hecho. Sin embargo, en general, tenemos escasez de personal, tanto de mujeres como de hombres. Es decir, hay estudios ya que podemos revisar donde, por un lado, está la demanda que tenemos en temas de ciberseguridad versus la gente especializada en ciberseguridad a nivel mundial, no solo en México, y la verdad hay un gap enorme. Entonces, la realidad es que yo quería compartir con ustedes que si todavía están pensando en qué especializarse, a qué dedicarse, por dónde pueden aportar su granito de arena y demás, yo les diría el campo de la ciberseguridad es un campo enorme que está creciendo, que necesita mucho personal, que necesita mucha especialización, que necesita tanto mujeres, pero también hombres, porque ahí está la equidad justamente, en que somos, como bien dice la maestra Gaby, personas. No es hombre, no es mujer, somos personas. Y en general la industria de la ciberseguridad necesita personas especializadas que tomen la decisión de ser parte de desarrollar, de ser parte de estudiar, de ser parte de aportar ese granito de arena. Y de verdad que hoy en día ustedes pueden leerlo en muchos estudios que han sido publicados, de hecho, a principios de este año. Creo que uno de ellos es de la revista Forbes, justamente. Es que tenemos por un lado la demanda, pero por un lado no tenemos suficiente personal de ciberseguridad que hoy día pueda hacerse cargo ni siquiera de la industria privada, mucho menos de una guerra híbrida, hablando por lo menos de América. O sea, América, no Latinoamérica. Estamos hablando de Estados Unidos de América, estamos hablando obviamente Centroamérica y Latinoamérica. No tenemos suficiente personal. Muchas gracias, Bea. Pues admirables nuestras compañeras ponentes y admirable tú también, por supuesto. Muy ricas participaciones. A continuación, me permitiría dar paso a la resolución de las preguntas por parte de la audiencia. Nuria Palou comenta, yo creo que esta pregunta la podemos dirigir a la maestra Bea. Me interesa mucho saber cómo la tecnología va demasiado rápido para poder proteger nuestros derechos humanos y nuestro derecho a la privacidad. Esto que ya se comentó, ese tracking, ¿no? que vemos en el entorno actual, que pudiera, dio pie a una obra que se me viene ahorita a la mente, el capitalismo de la vigilancia, ¿no? De la cibervigilancia. ¿Podrían ahondar un poco más al respecto de ese tema de ciberseguridad? Adelante, Bea. Gracias. Les quiero contar que la palabra "está apagado tu micrófono" fue la más mencionada el año pasado y a raíz de la pandemia. Pero bueno, muy interesante pregunta, Nuria. Yo creo que
Y les decía, creo que al inicio de una de mis participaciones, que muchos cuando hablábamos de ciberseguridad, por lo menos el año pasado, decíamos que teníamos mucho por trabajar, por lo menos en Latinoamérica y Centroamérica. Pero afortunadamente en México, efectivamente, ya hay muchas personas que se han puesto a trabajar en temas de protección de datos personales, específicamente a partir de 1999 debe ser. Pueden ver que, por ejemplo, en el Código Penal Federal ya está la parte de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, es decir, a que entres sin consentimiento a un equipo, cual sea, informático. Entonces ya es un delito categorizado dentro del Código Penal Federal en 1999. Y específicamente en el 2015 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos Informáticos, y tenemos también la Ley Federal que permite a las empresas proteger sus datos personales. Hablando de datos personales, por lo menos hablando específicamente de México, ya hay leyes que permiten que estos datos que tú compartes en diferentes instituciones o diferentes aplicaciones de las que tú eres parte, no se puedan divulgar para fines ya sean de marketing, de ventas o también obviamente cibernéticos. A partir del año, fue en el año pasado, en el norte de la ciudad del país, también hubo estados donde ya protegen, está la ley Olimpus, donde obviamente ya protegen que haya una divulgación de fotografías tuyas, cualquiera que sean, sin tu consentimiento. Si tú encuentras una foto que alguien se está compartiendo y tú no diste ese consentimiento, como quiera que sea esa fotografía, es un delito. Entonces, a grandes rasgos, estas son como los principales hitos que ha habido en tema de seguridad de información. Ha habido muchos más, obviamente. Yo lo que quisiera invitarlos es que siempre que ingresen ustedes a un sitio web, les aparece una ventana que les dice aceptas o no aceptas las famosas cookies, y todos le damos acepto. Yo les diría, no les roba más de verdad 5 segundos, 10 segundos el que le den no acepto, les arrojo un formulario y de verdad dense a la tarea de revisar a todo lo que están accediendo las empresas. Datos personales, ubicación, edad, bla, bla, bla. Si te estás logueando desde una cuenta, por ejemplo, de Gmail, y tu navegador, por ejemplo, es Chrome o cualquiera que utilices, si estás logueado, es decir, no estás en un modo incógnito, obviamente pueden acceder a toda la información de ese navegador. Entonces, de verdad, dense la tarea de que cuando acceden y otorgan el permiso a una aplicación, una vez que van a empezar a navegar, ustedes lean a todo lo que están dándole consentimiento. Y por otro lado, todas las aplicaciones que tenemos y que utilizamos, sobre todo que compartimos contenido de media, ya sea videos, fotografías, etcétera, todo ese contenido se queda en la red y no hay manera de desaparecerlo aún y cuando ustedes lo hayan eliminado. Entonces, ojo ahí, porque toda la información de los hijos, toda la información personal en general, de trabajo y demás, se queda ahí y muchas veces incluso en LinkedIn es muy bonito el compartir, por ejemplo, logros, fotos de mi título, de mi cédula profesional, etcétera, pero ahí se queda y se puede hacer mal uso de esto. Entonces, la verdad es que realmente la seguridad, nuestra seguridad, está en manos de nosotros más que en manos del gobierno mismo o de los legisladores y demás. O sea, está en manos de nosotros. Muchas gracias, Bea. Pues con esta amplia y muy completa respuesta que nos aportas, veo que se responden 2 preguntas más por parte de Alma Rosa Balbuena, quien hablaba de la existencia de regulaciones, tú ya nos las expusiste, y también sobre la necesidad de encriptar. Pero en la actualidad muchas instancias gubernamentales, aún sin nuestro consentimiento, acceden a nuestros datos. Creo que es una responsabilidad indispensable por parte de las personas usuarias el cumplir con este precepto básico de protección de la información. La información es nuestra, por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer un buen uso de ella, asegurar que se haga un buen uso de ella, leer las cláusulas y las disposiciones y vigilar que las personas que están en nuestro entorno se cuiden también, ¿no? Apliquen estas medidas, ¿no? Los cuidados parentales, en fin,
Yo ya no tendría más preguntas que hacerles más que un sincero y enorme reconocimiento, y me felicito a mí misma por haber tenido el honor, el privilegio de haber conducido esta sesión con ustedes, siempre de mucho aprendizaje, de, ¿por qué no decirlo?, de reconocimiento a la autoridad, al conocimiento y a la expertise que ustedes han puesto en juego de manera tan generosa. Yo cedería la palabra a nuestra directora general por parte de la World Futures Society, la doctora Sonia Desiga. Adelante, y me despido de todas ustedes y me despido de la audiencia. Un honor. Adelante, Sonia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma, por esta excelente moderación que hiciste de esta mesa, sin duda muy interesante, porque finalmente todos nos vemos afectados por la ciberseguridad, ¿no? Todos tenemos algo que ver en materia de seguridad, ¿no? A veces pensamos que la seguridad es solamente para el Estado, para estas grandes instituciones, policías, Fuerzas Armadas, pero en realidad todos tenemos algo que ver. Les agradezco mucho a la maestra Irma Gabriela Ávila Cedillo por su participación, por supuesto a Alma Beatriz Valdés y a la doctora Paloma Mendoza por habernos acompañado. También agradezco mucho a las personas que nos estuvieron siguiendo a lo largo de estos 2 días, 15 y 17 de marzo, en este diálogo de mujeres en la prospectiva, miradas diversas hacia futuros diversos, esperando que la información pues haya sido interesante y relevante para la formación de una opinión propia sobre estos temas que hemos trabajado. Y no me queda más que insistir en que si ustedes tienen alguna duda, comentario o les gustaría ahondar más en estos temas, pueden escribirnos a nuestro correo oficial info@wfsmexico.org. También pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter, nos encuentran como WFS México. Y por supuesto, si ustedes quieren volver a ver esta sesión o la sesión anterior, va a estar a partir del día de mañana en nuestro canal oficial de YouTube. Entonces, agradezco mucho la participación de nuestras excelentes ponentes, agradezco mucho la participación de todos los que nos están viendo en este momento y cierro este evento expresando que las mujeres tenemos mucho conocimiento que aportar, tenemos que crear estos espacios de discusión en la que podamos darnos luz, en la que podamos escuchar nuestras propias voces y en la que podamos, por supuesto, promover que cada vez más mujeres podamos participar y en temas tan importantes como lo es la seguridad, como lo hemos visto el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación.